Hola, somos alumnos de cuarto de Irubide. Como todo el mundo, estamos preocupados con el cambio climático que nos advierten y hemos intentado encontrar la información más veraz y contrastar con otros contenidos ante los problemas que han surgido en nuestro planeta. Para ello, hemos acudido a la Fundación GOES. GOES involucra a personas y a organizaciones en todos los niveles de la sociedad, desde niños hasta líderes mundiales y aventureros que ayudan navegando sobre los océanos en latitudes altas y bajas para recolectar nuestras muestras de plancton. ¿Qué respiramos? Respiramos 68% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 0,93% de argón, 0,04% de dióxido de carbono y pequeñas cantidades de otros gases. Pero, ¿de dónde viene el oxígeno? El oxígeno no proviene ni del bosque, ni del monte, ni de la hierba. Los bosques maduros están en equilibrio con el medio ambiente. Los bosques que se están muriendo producen CO2. Solo los árboles en crecimiento producen oxígeno, así que hay un equilibrio entre ellos, ya que la producción del oxígeno de los árboles jóvenes la consumen los árboles adultos, y en viceversa con el CO2. Muy poco oxígeno se produce en la Tierra. El que produce la mayor cantidad de oxígeno son humedales y manglares. Solo los humedales de Escocia producen más oxígeno que la selva del Amazonas, que tiene 7 millones de kilómetros cuadrados. El 70% del oxígeno que respiramos proviene de las plantas que viven en los océanos y además absorben CO2. Hemos perdido la mitad de las plantas marinas que nos aportan el 70% del oxígeno que respiramos en los últimos 60 años, según la NASA y artículos universitarios aparecidos en revista Nature. El océano aporta un 70% de nuestro oxígeno y capta el 55% del CO2. El plancton de los océanos elimina el CO2 porque cuando muere cae al fondo del mar y no se descompone. El resultado de todo esto es el petróleo, gas y sedimentos. Las plantas aportan un 30% de nuestro oxígeno y captan el 22% del CO2. Las plantas terrestres de humedales son los siguientes: pantanos, ciénagas y manglares. No se descompone en ausencia de oxígeno bajo el agua. El resultado de todo esto es el carbón. Pero, ¿qué son humedales y manglares? El humedal corresponde a un terreno que se encuentra saturada por agua superficial o subterránea. Pueden encontrarse total o parcialmente inundadas. Ahora bien, con lo que respecta a los manglares y pantanos, estos son un tipo de humedal. El manglar, que se caracteriza por su alto grado de salinidad, también se le conoce como pantano de agua salada y posee una vegetación que tolera esta salinidad, y el manglar se encuentra en zonas costeras, tropicales o subtropicales. Pero, ¿qué es la fotosíntesis? ¿Cómo consiguen las plantas la energía? En este caso hablaríamos del fitoplancton. Los animales, para conseguir energía, comemos, para adquirir azúcares, grasas, proteínas, vitaminas, para poder vivir. Las plantas, al no poder moverse, adquieren la energía gracias a los rayos solares. Las plantas tienen clorofila y gracias a ello, junto a la energía solar, son capaces, juntando 6 moléculas de agua con otras 6 moléculas de CO2, de convertirlo en azúcar y oxígeno. El azúcar es energía para las plantas. Con la energía pueden respirar, crecer y reproducirse. La fotosíntesis del fitoplancton marino es más sensible a los nutrientes que a la temperatura. Al aumentar la temperatura se acelera el metabolismo, lo que supone que los organismos captan y utilizan los recursos de forma más rápida. Las plantas marinas nos dan la vida, ya que estas plantas capturan el 40% del CO2 y es la mayor fuente de oxígeno en nuestro planeta. Pero son desconocidas y están desapareciendo por el ser humano. El Procolococcus es una cianobacteria muy pequeña que fue descubierta hace poco. En cada gota de agua hay millones de Procolococcus y produce el 20% del oxígeno que hay en la Tierra. Se llama fitoplancton o
plancton calcáreo al conjunto de los organismos acuáticos del plancton, que tienen capacidad fotosintética y que viven dispersos en el agua. El fitoplancton son organismos acuáticos de origen vegetal, que habitan en los mares, por ejemplo, lagos y ríos. El fitoplancton se ubica en la parte más superficial de los mares. Esto se debe a que se necesita de la presencia de la luz. La costa está formada por plancton calcáreo, llamados también bancos de CO2 o sumidores de CO2. Estas plantas llamadas protistas flagelados hacen fotosíntesis y tienen la peculiaridad de moverse para captar plásticos. Son las mayores productores de petróleo y gas. El plancton basado en sílice y estroncio, campeones de la fotosíntesis, estos seres unicelulares aparecidos en el tiempo de los dinosaurios, producen un cuarto del oxígeno sobre la Tierra y captan CO2. Copépodos es el animal más abundante, hay unas 13.000 especies y pueden tener 7 veces el peso de toda la humanidad. Los copépodos son la base alimenticia de muchos peces pequeños, lo cual también nos influye a nosotros, anchoas, etc. Si no existieran estos animales, no habría vida oceánica. Un momento, ¿qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es un fenómeno por el cual determinamos qué gases de la atmósfera han sido calentados por la radiación solar y se mantiene calentando nuestro planeta, pues estos gases no pueden salir de la atmósfera. El dióxido de carbono es uno de los gases del efecto invernadero, que suele expulsarse con mayor frecuencia a la atmósfera, como consecuencia de distintas actividades humanas. De entre los distintos sectores productivos, no todos distribuyen por igual a la emisión de gases del efecto invernadero. El sector que más produce es de la energía, seguido por transporte y industria. La Unión Europea es el tercer mayor emisor detrás de China y América, seguido de India y Rusia. Un coche al año produce 1,8 toneladas de dióxido de carbono y un árbol de algarrobo consume en toda su vida la mitad de lo que produce un coche al año. Aquí os voy a explicar el DMS, que es todo el olor del mar. La explicación es: el olor del mar es resultado de una mezcla de sustancias químicas propias de la sal, por ejemplo, los peces o las rocas mojadas, y dentro de esos olores está el DMS. Producimos más CO2 de lo que puede absorber la naturaleza, y las plantas eliminan el CO2. Por año se acumula más de 17 gigatoneladas de CO2. La balanza está desequilibrada entre el CO2 que producimos, 40 gigatoneladas, y los captores de CO2, 23 gigatoneladas. Resumiendo, podemos decir que más del 70% de nuestro oxígeno viene de los océanos. Los niveles del oxígeno se están desplomando 4 veces más rápido de los que suben los niveles de CO2. Ya hemos perdido el 50% de la flora marina en los últimos 50 años. Los satélites de la NASA muestran una reducción del 1% anual. El cálculo es sencillo. La pregunta no es dónde está el oxígeno, porque el balance oxígeno-CO2 es 1:1, sino dónde está el CO2 que falta en el mar, en disolución con rocas de calcita, etc. 3 aspectos a tener en cuenta son la quema de combustibles fósiles, que haya menos nubes y más calor que llega a la Tierra, se derriten los polos y llega más calor al mar. Todo esto provoca que al año la temperatura aumente exponencialmente. La pérdida de alga marina implica una reducción del DMS y una reducción en la formación de nubes, permitiendo que mayor radiación solar llegue a la superficie. Esto es una posible explicación de por qué la temperatura de los océanos crece más rápido de lo previsto. Además, la menor actividad del plancton y se evapora más agua de los océanos. La evaporación implica
una transformación de energía a la atmósfera. La consecuencia, más energía y en el aire y mayor velocidad del viento. Cambio climático es la acumulación de CO2 en la atmósfera. Acidificación es la acumulación de CO2 en los océanos. Este problema es el más grave a corto plazo al que nos enfrentamos. Tenemos ciertas condiciones en la atmósfera. Con ello tendremos cierta cantidad de fitoplancton o algas marinas. En el caso de aumentar la cantidad de CO2, sumando la actividad humana que aporta más desechos orgánicos al océano, que favorece que haya más plantas. Con todo esto deberíamos de tener muchas más plantas en el mar. Sin embargo, vemos que la realidad es justo lo contrario, que en la última mitad de siglo hemos perdido la mitad de las plantas que había anteriormente. Pero hay un problema. Todo el CO2 que se disuelve en el océano se hace más ácido. Como siga así eso, en 25 años será demasiado ácido para que la vida marina pueda seguir reproduciéndose y procreando con normalidad. El pH es la magnitud para medir el grado de acidez del agua. Basados en la gráfica, en el año 1850 el pH era de 8,2. Se pareció con una clara bajada hasta el año 2015, que sigue en la actualidad. Tenemos dos caminos a seguir: la línea azul, que nos muestra una subida de pH si cambiamos algo, y la línea roja, que sigue en bajada si seguimos así. Al llegar el pH a 7.95 habrá un efecto en cascada en la cadena trófica y un colapso del ecosistema marino y perderemos ballenas, focas, aves, crustáceos, gran parte de los peces, plancton, el medio de alimento de 1.000 millones de personas, 200 millones más según la ONU por inundaciones y sequías. Este pH 7.9, incompatible con un ecosistema marino tal y como lo conocemos, se producirá un colapso, una espiral impredecible. Esto es lo más grave que pasará si no se reacciona, no que haga más calor o temperaturas extremas entre 25 y 40 años. Hay muchos seres marinos que están en peligro de morir o de extinguirse. Los animales, como los cangrejos del Océano Pacífico, están teniendo problemas para reproducirse. Las plantas marinas son muy importantes para nosotros y nuestra vida, ya que estas plantas capturan el 40% del CO2 y es la mayor fuente de oxígeno en nuestro planeta. Pero hemos perdido el 50% de ellas en los últimos 60 años. ¿Sabéis por qué? Si restablecemos la productividad de los océanos, el cambio climático se frenará. Si conseguiremos parar de acidificar los océanos, el plancton producirá el 50% más de oxígeno. Y si paramos de quemar los árboles, podremos conseguir que el dióxido de carbono esté en equilibrio. La razón de la pérdida de flora marina no es el cambio climático. Los estudios han demostrado que el CO2 incrementa la fotosíntesis, favoreciendo el crecimiento de temperatura global y nutrientes de la actividad humana. Deben conducir a un aumento de la flora. De hecho, en la superficie, en los últimos 35 años, ha crecido la vegetación. La razón de la pérdida de la flora marina no es el cambio climático. Los estudios científicos han demostrado que a mayor CO2 incrementa la fotosíntesis, favoreciendo el crecimiento de las plantas. Esto añadido a un incremento de la temperatura global y nutrientes de la actividad humana, deben conducir a un aumento de la flora. De hecho, en la superficie en los últimos 35 años ha crecido la vegetación.
La razón es que la contaminación por la actividad humana es el que puede traer el fin de la vida marina. La